En la programación estructurada, una de las características más importantes que se encuentran es el de las funciones. Las funciones nos van a permitir encarar problemas más grandes mediante la posibilidad de programar subprogramas que puedan ser invocados desde el script principal. También porque favorecen y permiten la reutilización de código mediante la posibilidad de invocar más de una vez a la misma función con distintos parámetros. Una función, en concreto, es simplemente un bloque de código al cual le asignamos un nombre. Luego, desde el programa principal o desde otras funciones, se invoca a la función solo con el nombre que se le ha indicado en la misma. Cuando un programa o desde una función se invoca a otra, la ejecución del programa se frena hasta que la ejecución de la función finalice. Es decir, cuando se invoca una función, la ejecución queda detenida esperando que la función termine. La función puede tomarse el tiempo que haga falta en finalizar y finalmente retorna un valor indicando el resultado de su ejecución. El programa principal, o quien hizo la invocación, debe esperar ese resultado y por eso queda frenado. Para programar una función, la sintaxis de Python es bastante sencilla. Simplemente debe programarse un bloque def. Se debe escribir en una línea def y el nombre que va a llevar esa función, un par de parámetros para poder indicar un par de paréntesis para poder indicar los parámetros que esta función va a recibir, que pueden ser 0, razonablemente, y un símbolo de 2 puntos para indicar que ahí comienza un bloque. A continuación, indentadas, obviamente, todas las líneas que involucren a esa función, que pueden ser desde una hasta la cantidad que haga falta. El nombre de una función usualmente se lo redacta como un sustantivo indicando la naturaleza del resultado. Así, por ejemplo, una función que calcule un promedio podría llamarse tranquilamente promedio. O también un verbo o una expresión verbal que indique la acción que esa función va a realizar. Por lo tanto, para una función que calcula un promedio, podría llamarse razonablemente calcular en infinitivo promedio. De la misma manera que en las variables, si una función tiene un nombre que está compuesto por más de una palabra, vamos a usar la notación de snake, es decir, todo en minúscula, separando cada palabra con un símbolo de guión bajo. Una vez programada la función, establecido un nombre y programado obviamente el código que pretende ejecutarse, invocar a la misma, llamar a la misma, requiere la sintaxis de el nombre de la función y los paréntesis. Dentro de los paréntesis se indicarán los parámetros actuales, es decir, los valores concretos que van a asignarse en los parámetros, y si no tiene parámetros, de todas maneras deben incluirse los paréntesis que son quienes efectivamente inician la ejecución de la función. Si la función retorna valores, la expresión de la llamada debe estar a la derecha de una operación de asignación y a la izquierda la variable donde se pretende asignar el resultado de la función. Los parámetros razonablemente van a ser variables en donde se van a almacenar los datos que requiere la función y que no posee. Y que como no los posee, requiere que sean enviados en el momento de la invocación. La definición de los parámetros se realiza simplemente indicando nombres de variables en donde se van a asignar automáticamente los valores que sean enviados desde la llamada o desde la invocación. Estos nombres de los parámetros, los llamados parámetros formales, deben llevar las mismas reglas de nomenclatura que una variable local y pueden ser indicados tantos parámetros como hagan falta. Se les puede asignar un valor por defecto a los parámetros de forma tal que
Si se indica para un parámetro un signo igual, como si fuera una asignación y un valor, si en el momento de la invocación se envía un valor para ese parámetro, se utiliza ese. Si no se le envía valor para ese parámetro, se asigna este valor por defecto. Las funciones realizan su tarea, que puede ser corta o larga, no importa, pero realiza todas las operaciones que se espera que ejecute y finaliza siempre retornando un valor. Ese valor es enviado al bloque que efectuó la invocación, que puede opcionalmente asignarlo en alguna variable o aprovecharlo de alguna manera. Si el valor retornado por la función no es aprovechado desde la invocación, no pasa nada, se lo ignora y continúa la ejecución del programa sin error ni ningún inconveniente. Para hacer que la función retorne un resultado, se dispone de la instrucción return, que lleva a la derecha el valor, que puede ser una constante, una variable o una operación, es decir, cualquier tipo de expresión válida, que se pretende retornar como resultado. En el momento en que se encuentra la instrucción return, la función finaliza su ejecución, aunque haya más código a continuación. Return corta la ejecución de la función. Si hay un return dentro de una expresión condicional, se retornará solo en el caso de que se esté ejecutando esa condición, y en el caso contrario, continuará la ejecución hasta encontrar otro return o la finalización de la función. Si una función se ejecuta y termina su bloque sin encontrar un return, automáticamente Python retorna el valor none. Ese valor puede llegar a ser utilizado en la función que llamó, o en el código que hizo la invocación, para determinar o identificar que efectivamente la función no retornó nada. Una función de búsqueda, por ejemplo, podría retornar el valor encontrado si es que lo encuentra, o dejar pasar si no lo encuentra y que se retorne automáticamente none, que podemos traducirlo o identificarlo como nada o ninguno. De esa manera, esta función de búsqueda, si no encuentra, retorna efectivamente, no encontré nada. Y quien efectúe la invocación a la función de búsqueda podría controlar con el valor de none para identificar si encontró o no. Este recurso es muy utilizado y debe ser correctamente manipulado y aprovechado. Adicionalmente, Python permite que una instrucción return reciba más de un valor separados por comas, todos ellos. Estrictamente lo que ocurre en este caso es que return no retorna más de un resultado, a pesar de que es lo que parece y lo que se utiliza. Cuando return encuentra varios valores separados por comas, lo que va a retornar es una tupla, una colección que contendrá varios valores que se van a llenar con cada uno de los valores que el return encuentra. La invocación a esta función, si retorna una tupla, tiene la posibilidad de asignar ese retorno en una variable de tipo tupla y luego acceder a cada uno de los valores mediante los mecanismos que el lenguaje ofrece para acceder a cada elemento de la tupla, o puede realizar la operación de desempaquetado. El desempaquetado de una tupla se logra indicando a la izquierda del signo de asignación, de la operación de asignación, varias variables. Cuando el operador de asignación encuentra más de una variable a la izquierda, lo que hace es asignar en cada una de ellas cada uno de los valores de la tupla en el orden en que los encuentra. Es decir, en la primera variable se asignará el elemento de la posición 0 de la tupla. En la segunda variable, el elemento de la posición 1 de la tupla, y así hasta completarla. Esta es una característica bastante interesante y brinda mucha flexibilidad. Sin embargo, debe tenerse mucho cuidado en que si la instrucción return de la función devuelve una tupla de cierto tamaño, la operación de asignación para obtener ese retorno
debe asignar una cantidad de variables idéntica al tamaño de la tupla. En caso contrario, va a fallar la ejecución de la función, va a fallar la asignación y el programa se va a interrumpir. Pero es un mecanismo muy utilizado que a simple vista parece que estuviera retornando muchos valores. Internamente lo que está haciendo es retornar una tupla y se las puede utilizar a los retornos como varios valores o como efectivamente una tupla que sea almacenada y luego manipulada como tal.